Rodgers no podrá usar el número 12 con los Jets de Nueva York. Mallorca ofrece renovación de contrato al técnico mexicano Javier Aguirre. Crece el límite salarial de la NFL. Sorteo para el Campeonato Mundial de Baloncesto Varonil donde México asiste. Kurt Warner, modelo a seguir en la NFL. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos también la presencia de Alex Aguirre, que nuevamente nos acompaña aquí en el estudio del Bla 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 Deportivo. Alex, bienvenido una vez más. Muchas gracias, Edu, gracias por invitarme y bueno, un saludo a todos allá en su casa que están esperando saber del deporte más apasionante del mundo. Bueno, dijo sí. Armando Elías que no, que es el básquetbol, pero no, yo digo que es el fútbol americano. Bueno, ese ya un día nos vamos a reunir a todos los colaboradores para debatir esa clase de temas, a ver si somos capaces de llegar a alguna clase de conclusión. Bueno, antes de ir propiamente a los temas que ya tenemos preparados para ustedes, agradecer a toda la gente que ya nos está siguiendo en la transmisión a través de las redes sociales, a los que se han estado también comunicando con nosotros, a los que nos han estado escribiendo y por supuesto agradecer también la sintonía de los amigos que ya nos siguen en la transmisión televisiva de esta emisión. Muchas gracias y en un rato pues vamos a intentar desahogar algunos de sus comentarios y algunos de sus telefonemas. Muchas gracias. Bueno, pues vamos con alguno de los temas que está absolutamente de moda y que ya apuntaban ahí. Aquí lo comentamos durante varias semanas de manera consecutiva y sucede que finalmente se alcanzó el acuerdo. Aaron Rodgers abandona la organización de los empacadores de Green Bay y va a alinear la próxima temporada con los Jets de Nueva York. ¿Qué podemos decir de todo eso, Alex Aguirre? Pues un final que se esperaba. Creo que Aaron Rodgers vivió tiempos extras en la Bahía Verde. Sí. Ya desde el año pasado se estaba buscando la salida de... Bueno, Aaron Rodgers estaba buscando la salida del equipo verde y dorado. Y bueno, se esperaba que con la llegada de Nathaniel Hackett, que era su coordinador ofensivo en Green Bay, a los Broncos de Denver como head coach, pudiera haber llegado a Denver, no llegaron a un acuerdo, se regresa a Green Bay y ahora la llegada de Nathaniel Hackett como coordinador ofensivo a los Jets, por fin fructifica que Aaron Rodgers salga de la Bahía Verde con pues un trato que a mí la verdad se me hace que salen perdiendo los empacadores, Sí. que también salen perdiendo los Jets, porque Aaron Rodgers dice, bueno, yo sí me voy a Nueva York, pero a lo mejor me retiro. Es un contrato por 3 años donde si Aaron Rodgers juega el 65% de sus partidos, Green Bay toma una cuarta primera selección en el draft del 2026. Sí, sí. Pero si no juega el 65% de los partidos, entonces los Jets le quitan 2 selecciones a los Packers. Ok. Entonces un trato que creo que el único favorecido es el jugador. Los Sí. dos equipos están ahí. En posición de riesgo, digamos, ¿no? Exacto, los dos equipos en posición de riesgo, esperando a que Aaron Rodgers, Green Bay rezando porque sí se retire antes de que termine el contrato, Sí. y los Jets pues estarán peleando para que juegue el mayor tiempo posible. Bueno, habrá que decir que es un contrato muy complejo. Tendríamos que colocar aquí un gráfico para intentar que todos entendiéramos cuáles son las complejidades de ese convenio laboral, pero en términos generales habrá que decir que Aaron Rodgers se embolsa una buena cantidad de dinero, tiene una cifra multimillonaria garantizada siendo el mariscal de campo de los Jets de Nueva York. Y no son pocos los columnistas que en la prensa especializada allá en Estados Unidos y algunos pocos en México que aseguran que los Jets de Nueva York empeñaron su futuro en una apuesta absolutamente arriesgada. Alex Aguirre. Mira, Aaron Rodgers es un quarterback que si tiene los elementos necesarios, esto es los 5 frontales y 2 receptores por lo menos de buen nivel, va a dar de qué hablar, ¿no? Veíamos ayer cuáles son los quarterbacks de la conferencia americana, son puros quarterbacks de élite, quarterbacks de primer nivel, ahora llega con la llegada de Aaron Rodgers, pero no creo que sea tan arriesgada la apuesta de los Jets. Yo creo que es un buen trato, siempre y cuando juegue el 65% de sus partidos. Sí. Creo que el futuro de Rodgers
y de los Jets está en manos de Rodgers. Ajá. Él tiene la capacidad, tiene la inteligencia como buen mariscal de campo para lograr llevar a los Jets a playoffs, por lo menos a postemporada, por lo menos no creo que en el primer año puedan llegar a aspirar a aparecer en el Supertazón, porque la división está muy peleada, ¿no? Están Sí. los Delfines de Miami, Sí. están los Patriotas de Nueva Inglaterra, están los Jets de Nueva York y están los Bills de Buffalo. Ujú. Entonces, Que el gran favorito de esa división pues son los Bills de Buffalo, que han estado ahí tocando la puerta del Supertazón en las temporadas más recientes. Así es, pero ya Nueva Inglaterra ya también se reforzó, fortaleció. Miami también se está reforzando, los Jets están haciendo lo propio, entonces yo creo que las divisiones este y oeste de la conferencia americana, la oeste con Denver, con los Jefes de Kansas, con los Cargadores de Los Ángeles y con los Raiders de Las Vegas, van a ser las dos divisiones más peleadas y Aaron Rodgers va a ser pieza fundamental para que los Jets puedan pelear su división. Bueno, no es un jugador ya demasiado veterano para que se haga una apuesta en donde están involucrados tantos elementos, Alex Aguirre. Lo que pasa es que se hacen viejos jóvenes. Aaron Rodgers tiene 36 años. Sí. Es- Que para un jugador promedio de la NFL es ya todo un veterano, digamos, en honor a la verdad. Lo platicábamos en el programa previo al Supertazón, Sí. cuando empezaba la postemporada de la NFL, ¿no? El quarterback más viejo de De toda la conferencia la conferencia americana. americana era Patrick Mahomes con 27 años, ¿no? Sí. Pero hay que reconocer también que en este deporte la experiencia cuenta mucho. Y Aaron Rodgers es un quarterback con mucho colmillo. Ujú. Es un quarterback que sí se habla de tú con los grandes por la experiencia que tiene, con el colmillo que se le ha formado. Y sí, es un jugador veterano, por eso nada más un contrato a 3 años, Sí. pero también la experiencia que tiene es bastante grande. Bueno, no es demasiado grande, o sí, el hueco que deja Aaron Rodgers con los empacadores de Green Bay. ¿Tienen con quién suplirlo con suficiencia, Alex? Yo creo que no es demasiado grande. Tienen ahí a quien estuvo como titular durante un tiempo en la temporada pasada. Irán seguramente los Packers a buscar un quarterback al draft, ¿no? Ajá, sí, Es sí. un término... Sí, bueno, ya se volvió tan coloquial Así es. que pronto lo vamos a o castellanizar. a la ¿cómo no? fiesta de selección de jugadores. Sí. Estarán buscando, sí, por ahí un quarterback que sea el quarterback de respaldo, pero sí tienen con quién cubrir a Aaron Rodgers. No creo que sea tan grande el hueco. Bueno, pues entonces ahí está, absolutamente confirmado. Aaron Rodgers la próxima temporada, el prestigiado mariscal de campo ganador del juego grande de la NFL, defendiendo el jersey de los empacadores de Green Bay, abandona esa organización y va a alinear con los Jets de Nueva York. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Concretada en términos generales la transferencia del mariscal de campo Aaron Rodgers de las filas de los empacadores de Green Bay a los Jets de Nueva York, nuevos elementos comienzan a aparecerse. Para la gran mayoría de aficionados que identifican al afamado pasador, es sencillo recordar el número colocado en su jersey durante toda su trayectoria con los empacadores, es decir, el número 12. No obstante ello, con la escuadra de la ciudad de la Gran Manzana deberá utilizar un número diferente, pues como se sabe, la organización de los Jets desde hace bastantes campañas ha retirado esa numeración de la alineación oficial. Todo ello se debe a que el gran Joe Namath, mariscal de campo que le diera a los Jets la victoria en el Supertazón, fue galardonado con el retiro de ese número 12, por lo cual ningún jugador puede hacer uso de ese numeral. Bueno, pues estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Ahí veíamos y escuchábamos con atención la nota que nos ha precedido. A Aaron Rodgers le identificamos prácticamente todos con el jersey colocado con el número 12. ¿Por qué no va a poder utilizar con los Jets de Nueva York ese mismo número? ¿Tú te acuerdas por qué, Alex? Bueno, fíjense. Sí lo tiene registrado, pero no se exigió el ejercicio de recordarlo. Bueno, ¿quién es el único mariscal de campo que le ha dado un trofeo Vince Lombardi a los Jets de Nueva York? ¿Te acuerdas del nombre? El apodo te lo voy a decir, Joe Broadway. Y ya te tendrías que haber acordado. Anda pensando en la LFA, mi querido Alex Aguirre. Joe Namath utilizaba ese número cuando era el mariscal de campo estelarísimo, no solamente de los Jets, sino de toda la NFL. Gana el anillo de campeón del Supertazón y unas temporadas después, los Jets de Nueva York
le reconocen, le honran ese esfuerzo, retirando el número de la alineación. Así es que Aaron Rodgers no va a poder utilizar ese número, ya que está retirado de la alineación oficial de los Jets de Nueva York. Y ustedes dirán, ok, pues qué buen gesto. No, lo que ocurre es que la repercusión es que ahora las casas de apuesta, que ya saben que se inventan cualquier cosa, la apuesta es qué número va a elegir Aaron Rodgers para estar en los controles de la ofensiva de los Jets de Nueva York. ¿Cuál número crees que vaya a adoptar? Yo voy por el 2. ¿El 2? El 2. ¿Le va a retirar el 1 y se va a quedar con el 2? Es un número bajo, es un número que identifica a los quarterbacks y bueno, pues sí es una cuestión cabalística. Sí. Es más fácil que un quarterback juegue con el 2 a que juegue con el 1. Sí, eso que me voy por el 1 más bien como de los pateadores, ¿no? Así es. Casi tradicionalmente, ¿no? Solo he conocido un quarterback que jugó con el 1, que fue Cameron Newton con las Panteras de Carolina. Ajá. Jugaba con el 1, pero yo voy por el 2. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de eso. Y bueno, ya que estamos con el tema del fútbol americano en los Estados Unidos, arranca el draft de la NFL y todavía hoy hay declaraciones del equipo de Chicago, de los dirigentes de algunas otras organizaciones que hablan de que si me hacen una buena oferta, puedo cambiar o puedo modificar el orden, puedo negociar el orden en el que me toca elegir. Pues debe ser un quebradero de cabeza eso, Alejandro. Hay una película de 2019, creo que Sí. que se llama precisamente The Draft Day. El día del draft. El día del draft, que en español le pusieron la selección. El día de la selección, ¿no? Alguna situación así Sí. que le pusieron, donde te das cuenta, obviamente al estilo de Hollywood, Sí. cómo es realmente el trabajo que se hace detrás. El draft no es nada más el escenario donde aparecen los jugadores, Así es. sino que hay un trabajo previo de 2 o 3 años de estar con los scouters, con los cazadores de talentos, Sí. yendo a las universidades, saber qué es lo que está pasando con los jugadores, y de ahí estarlos contactando con las familias, incluso negociando casa, negociando vehículo. Sí, cosas que a la distancia parecen ridículas Es por correcto. los elementos que entran en esa negociación, digamos. Es correcto. Incluso se ha sabido de jugadores, que hablábamos fuera del aire de los lineados ofensivos, Sí. que lo que los ha convencido es la comida, la alimentación que les van a dar Que les para ofrecen. irse a cierto equipo Sí. ya profesional en la NFL. sí. ¿no? Últimamente ya es mucho el dinero que se les ofrece, premios como vehículos, Bonos, casas, incentivos. bonos, todo este tipo de cosas, pero la negociación que hacen los gerentes generales de los 32 equipos Sí. es extenuante. Porque Podríamos decir que es una actividad estresante, Alex. bastante estresante y extenuante, cansada, porque no solamente tiene que quedar bien con su jefe, Sí. sino con el dueño del equipo. con el dueño del equipo, Sino también con los fanáticos. con los fanáticos, con los jugadores que ya están en el equipo y Ok. con el staff de coacheo. Ujú. Es un círculo al que tienes que Atender. atender y mantener contentos a todos, ¿no? Ujú. No hay, respetando el punto de comparación, el tiempo que pude estar en Pioneros de Querétaro me tocó en la temporada de LFA estar en este papel Sí. y siendo una liga en aquel entonces de 7 equipos con únicamente 6 extranjeros, negociar con los extranjeros era bastante Era muy complicado, ¿no? Así es. Entonces ya irte a, como dicen en el béisbol, al máximo circo, a la máxima carpa del fútbol americano, donde son miles y miles de jugadores los Sí. que están esperando una llamada y solamente seleccionan a 184, pues es todavía más complicado. Sí, y recordando que hasta ahora, si es que la norma no ha cambiado, son un poco más de 50 los jugadores que deben estar permanentemente en la alineación, en la lista de jugadores en activo. Bueno, ya que estamos con el draft, hace apenas unos cuantos días atrás hablamos de los nombres de algunos de los corredores que eran codiciados por bastantes equipos de la NFL y a cuáles de esos equipos realmente les haría falta o podría representar un revulsivo el integrar a esos elementos. Vamos a revisar muy brevemente el renglón de los receptores abiertos. ¿Cuáles de los receptores que vienen egresando del fútbol americano universitario allá en la Unión Americana pueden llamar la atención? Hablan, Alex, de Jackson Smith, jugador de la Universidad Estatal de Ohio, que lo coloca incluso la prensa especializada entre uno de los 5 receptores abiertos que seguramente será elegido en las primeras rondas.
Alex Aguirre. Sí, se piensa que por ahí por la tercera o cuarta ronda pueda salir este jugador. Ok. Si lo analizamos, podría llegar a Chicago, que es quien tiene la tercera ronda de la selección. Ok. Pero realmente aventurarnos a empezar a poner a estos jóvenes jugadores en equipos, las cuestiones de las negociaciones de la última semana, hay que recordar que el draft es mañana, mañana sí. inicia, son 3 días, no es nada más el jueves, Sí. son 3 días de draft, que creo que ya lo prolongaron hasta el domingo. Sí, hasta el día 30, sí. Sí, hasta el domingo el 30 de abril. Son muchas las situaciones que pueden dar. Yo sí veo a Jackson Smith, que tiene un apellido raro también en Jigba porque tiene Sí. ascendencia africana. Sí lo veo yo con los Osos de Chicago porque sí carecen un poco de juego aéreo. En ese departamento están En ese flojos, departamento digamos. están flojos, sí. Muy bien, Zay Flowers, el jugador también del colegio de Boston, que también es mencionado entre esos 5 receptores abiertos más codiciados por los equipos de la NFL. Sí, Boston College normalmente surte de jugadores en lo que se llama el back Ok, ofensivo, sí. o sea, los que están detrás de la Detrás del- línea ajá. ofensiva, surte al equipo de su ciudad. Ok. En este caso es de su zona, los Patriotas Los de Nueva Patriotas. Inglaterra. Entonces yo creo que Zay Flowers, si ya llegó a alguna negociación con los Patriotas, no será de los primeros En seleccionados en salir y los Patriotas estarán negociando para poder llegar a seleccionarlo en el momento. Muy bien, vamos a aprovechar para hacer una pausa y vamos a seguir con la revisión de estos nombres, a ver qué tan atinada ha estado la prensa especializada a propósito de estas menciones. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Aritméticamente, los números aún no alcanzan para celebrar la salvación por segunda campaña consecutiva del temido descenso en el balompié español, pero en la organización del Mallorca se encuentran contentos con lo logrado hasta ahora. Como se sabe, el timonel de esta escuadra es el mexicano Javier El Vasco Aguirre, quien llegó al club la temporada anterior para evitar el descenso cuando la oncena estaba prácticamente para caer a la segunda división. Para esta campaña, con un presupuesto limitado y un plantel batallador, Javier Aguirre y sus pupilos han sumado 40 unidades, por lo que se encuentran cerca de garantizar la permanencia del Mallorca en la división de honor del fútbol ibérico. En ese contexto, la dirigencia del Club Mallorca ha ofrecido al entrenador mexicano una extensión de contrato para que continúe al frente de la oncena que desea alcanzar objetivos más altos. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues estamos en esta revisión de algunos nombres de lo que corresponde a los receptores abiertos, que ustedes y nosotros sabemos es una posición muy vistosa, consigue normalmente buenos contratos, los medios de comunicación siempre les están buscando, aparecen en el listado de los favoritos de los aficionados en términos generales, y ahora se habla de una generación de receptores abiertos que vienen muy bien calificados para poder ingresar a las filas de la NFL. Ya hablamos de Jackson Smith de la Universidad Estatal de Ohio, ya hablamos de Zay Flowers del Colegio de Boston, y en esa lista aparece también Quentin Johnston de la Universidad Cristiana de Texas. Alex Aguirre. 60 recepciones en su temporada, más de 1000 yardas, Ok. tuvo un promedio de 17, 18 yardas por recepción. Y es uno de los jugadores más rápidos que se presentaron en Ok. En el campo de pruebas. En el campo de pruebas, gracias. Sí. Sí, entonces el tener un quarterback del estilo de Aaron Rodgers, del estilo de Russell Wilson, Que te va a buscar con que te insistencia, va a buscar ¿no? consistencia y en trayectorias profundas, en trayectorias rectas, podría poner a Quentin Johnston en alguno de estos equipos. Lo decías tú, el esquema ofensivo del Sí. equipo en el que jugó, En el fútbol en el universitario. fútbol universitario, que en este caso fueron las Ranas Peleadoras de la Universidad Cristiana de Texas, lo puede llevar a un equipo que tenga más o menos el mismo sistema ofensivo y con un quarterback de las características. Muy pasador, digamos. Muy pasador y que tenga muy buen brazo, ¿no? Entonces, podemos hablar de Aaron Rodgers con los Jets, de Russell Wilson con los Broncos, o inclusive de Patrick Mahomes, aunque sea más corredor, pero también tiene muy buen brazo con los Jefes de Kansas. Muy bien, entonces está justificado que Quentin Johnston aparezca en este listado arbitrario, si ustedes quieren, pero de entre los receptores más llamativos o más codiciados, Alex.
Para mí es el mejor receptor ok. que hay en esta lista. Para mí es el mejor receptor, es el más rápido, es el que más recepciones tiene, más de 1000 yardas por recepción, más de 60 touchdowns. Entonces yo creo que sí. Es el Está mejor. justificado. Está más que justificado. Muy bien, y hablan también de Jalin Hyatt de la Universidad de Tennessee, que normalmente disputan algunos de los tazones, escasamente les vemos en las series finales, pero son universidades que tienen una gran tradición en materia de fútbol americano colegial. Alex Aguirre. Pues sí, Hyatt que pues también es un receptor con más de 1000 yardas, 1267 yardas en su haber. Son números muy positivos. Son números bastante. Ya cualquier coach de receptores quisiera tener un jugador con estas características. Sí. 15 touchdowns, 15 anotaciones en su temporada. También un promedio más o menos de 18 yardas por recepción. Y bueno, pues también su gran velocidad lo hace un jugador muy atractivo, porque él no solamente va a las trayectorias profundas, sino que su velocidad y su rapidez lo puede poner como un buen objetivo en trayectorias cortas. Sí, ahí detrás de los linebackers, Sí, digamos. o ¿no? incluso en trayectorias muy cortas, como se llama rápido dentro, los slants, que van Sí. a 5 o 3 yardas de donde está la línea de golpeo, y después desarrollar su velocidad con una buena línea de golpeo. Que no son siempre las trayectorias más deseadas por los receptores, porque normalmente ahí las tacleadas son bastante sólidas, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está Hyatt, que alineó con los voluntarios de Tennessee y que aparece, si ustedes lo quieren ver así, arbitrariamente en esta lista. Y para completar, hablan de Ed Perry, de la Universidad de Wake Forest, que en las temporadas recientes no se ha distinguido por llamar demasiado la atención. Incluso hay una cinta cinematográfica que hablan justamente de un jugador que alineó con esta universidad, y bueno, pues esa historia, ese relato, esa anécdota fue llevada a la pantalla grande, y ahí, digamos, recobró cierta notoriedad la universidad o el equipo de fútbol americano de la Universidad de Wake Forest. Ed Perry, receptor abierto. Alex Aguirre. El problema de Ed Perry es la universidad de la que viene, una universidad muy pequeña, que no es muy seguida, que no es muy mediática, y realmente, pero sus números también son buenos, no rebasa las 1000 yardas en la temporada, son 800, poquito menos de 900 yardas, pero también tiene una velocidad y una inteligencia impresionante. Sus trayectorias detrás de los linebackers, aquí así los cross las trayectorias de poste, que son meterse entre el linebacker y la defensiva profunda, él los hace de manera muy inteligente. Okay. Entonces también es un receptor que yo creo que los equipos de abajo, vamos a usar términos de fútbol de asociación, de abajo de la tabla, los últimos 5 o 6 equipos de la parte baja de la tabla van a buscar tenerlo en las primeras selecciones para poderlo llevar a su equipo. Bien, Alex, en términos generales podríamos hablar que hay una buena calidad, o como decimos coloquialmente, es una buena camada, es una generación interesante la de receptores abiertos que pueden ser llamados a las filas de los profesionales, Alex. Sí, hace muchos años que no se veía tan buenos receptores abiertos y en tan cantidad, ¿no? Normalmente el año pasado fueron muchos linieros. Anteriormente eran muchos corredores, casi siempre se fijan más en los quarterbacks, Sí. pero ahorita los receptores abiertos tienen bastante calidad. Tienen bastante calidad y hay muchos Así de dónde es. escoger, ¿no? Muy bien, hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Instituido en la temporada de 1994, el llamado límite salarial de la NFL continúa siendo un auténtico dolor de cabeza para los administradores de las 32 franquicias de fútbol americano profesional en la Unión Americana. Con el propósito de uniformar las posibilidades de victoria de todos los equipos de la liga, se evaluó esta iniciativa. Tanto los jugadores como los propios equipos debieron seguir distintas estrategias para ser competitivos. En aquella lejana campaña de 1994, la cifra que alcanzó el llamado límite salarial apenas superó los 34 millones de dólares, una cantidad estratosférica para la época. Para la temporada 2023, ese rubro se aproximó ya a los 230 millones de dólares, y aún así existen opiniones entre los diversos equipos respecto de que esa cantidad sigue siendo muy baja para poder contratar a las grandes estrellas de la NFL. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. En términos generales, los aficionados bisoños como su servidor, nos quedamos con la imagen, con la percepción de que en el draft todo es aterciopelado,
todo transcurre, todo transita relajada y tranquilamente, y hay algunos momentos excepcionales para el júbilo, para el aplauso, para el abrazo, incluso para el llanto de alegría. Pero sabemos también que hay una buena cantidad de historias entre varias de las figuras de la NFL que tienen alguna cosa, algún elemento, alguna circunstancia muy en común. Y bueno, vamos a hacer este ejercicio con Alex Aguirre y junto con todos ustedes, a ver si tenemos la ocasión y la oportunidad de rememorar algunas de estas circunstancias. Voy a nombrar algunos de esos jugadores muy trascendentes en la NFL y vamos a ver si algo nos evoca o algo nos provoca. Kurt Warner, mariscal de campo. Warren Moon, también mariscal de campo. Antonio Gates, hablando de receptores, una gran figura. James Harrison, este era jugador defensivo. Y Adam Vinatieri, pateador que tuvo muchas jornadas verdaderamente estelares. ¿Qué podríamos decir, Alex? ¿O qué podríamos comentar? ¿Qué tienen en común todos estos jugadores que yo estoy seguro los auténticos aficionados al fútbol americano recuerdan a la mayoría de ellos, y los que son más jóvenes inmediatamente ya se fueron a Wikipedia a enterarse de quiénes son los nombrados en este momento? Alex Aguirre. Vamos a decirlo de manera rimbombante. No pisaron la alfombra roja del draft, de la sede sí, de la selección de jugadores. No, sí, no fueron seleccionados en sí, el draft. Sí, es decir, no fueron elegidos en esa ceremonia que el día de mañana se va a llevar a cabo como jornada de comienzo y que concluirá el próximo domingo. Y las razones son distintas. Por ejemplo, en el caso de Kurt Warner, que además fue ganador del trofeo Vince Lombardi, pues él era un mariscal de campo de una universidad chiquititita. Es más pequeña que la Universidad Autónoma de Querétaro. Era el mariscal de campo de una universidad que francamente ignoro si todavía exista, pero que era identificada como la Universidad del Norte de Iowa. Tú dices, la Universidad del Norte de Iowa, ¿dónde estará eso? Obviamente no está en el circuito importante de la NCAA, no estaba siendo observado suficientemente. Y su historia personal, pues tú conoces también muchos elementos, Alex. Pasó por el fútbol arena, pasó por el fútbol de la NFL Europa, hasta que llegó a la NFL para escribir una historia realmente muy destacada. Alex Aguirre. Además de que la universidad muy chiquita, él no era el quarterback titular. Además. No era el mariscal de campo titular. Termina su carrera universitaria y busca, a través de una parte que tiene la NFL para los jugadores que no participaron o que no estuvieron en el draft. ¿Por qué no participa Kurt Warner en el draft? Porque ya no tenía la edad para entrar al draft. Hay una edad límite para poder participar. Y él busca una oportunidad con los empacadores de Green Bay. Sí. Al ser quarterback de una universidad chiquita y aparte ser quarterback suplente, no se aprende el playbook o el libro de jugadas. Así es. Y cuando le dice el coach, pues vas a demostrarnos que tienes, dice, no, es que no me sé el libro de jugadas, le dicen, bueno, pues adiós. Bueno, vete a estudiar y regresa después. Así es, y de ahí uno de los fundadores del Fútbol Arena lo localiza en un lugar donde él ya trabajaba ya como ciudadano normal. No, hay que decirlo. Él trabajaba para una empresa que vendían productos alimenticios y era el responsable de llevarlos al supermercado y colocarlos en los exhibidores. Ese era el trabajo de Kurt Warner. Así es, y bueno, se lo llevan al equipo de Iowa del Fútbol Arena jugando en un establo, literalmente. Sí. Y de ahí, bueno, lo ve el coach Mike Martz de los Rams de entonces de los Carneros de San Luis. Y se lo lleva, tiene la confianza, lo prueba y gana el supertazón. Así es, digamos, absolutamente apretada la historia, absolutamente sintetizada, porque vale mucho la pena. Y pasamos entonces ahora con Warren Moon, otro jugador que tampoco fue elegido en la ceremonia esta tan pomposa del draft y que sin embargo, si ustedes ahora mismo van a la ciudad de Houston y pronuncian el nombre de Warren Moon, habrá muchos fanáticos que comenzarán a aplaudir por el enorme y exitoso desempeño de ese mariscal de campo. Primer mariscal de campo de color, de ascendencia afroamericana.
Estuvo en 4 equipos de la NFL, Sí. estuvo con los, como lo dijiste tú, con los Petroleros de Houston, con los Vikingos de Minnesota, con los Halcones Marinos de Seattle y con los Jefes de Kansas. Sí, Equipos sí, sí. que ahorita, en estos momentos, son de los más... Bueno, Houston Oilers ya no existe, ahora son los Tejanos. Sí. Nunca ganó un supertazón, pero sí fue nominado 9 veces Al Pro tazón de los Bowl, al tazón de profesionales. los profesionales. Fue MVP en 1990, jugador más valioso en 1990 y también es miembro del Salón de la Fama del Fútbol. Correcto, y normalmente aparecía con su equipo, que era un conjunto muy atorrante, permítanme el término, aparecía al menos en la primera o en la segunda ronda de la postemporada, y que había sido heredero de otro gran mariscal de campo, que Alex Aguirre ya no se acuerda porque él nació apenas en 1982, pero había pasado por allí Dan Pastorini, otro gran mariscal de campo de los ahora extintos Petroleros de Houston. Antonio Gates. ¿Qué podríamos decir, Alex Aguirre, de Antonio Gates? Ahora que estábamos hablando de receptores, ustedes seguramente lo recordarán, con los Cargadores en aquel entonces todavía de San Diego. Alex Aguirre. Sí, receptor cerrado, lo que Sí. se le conoce como ala cerrada, cerrada. ¿no? De los Cargadores de San Diego y de Los Ángeles. Así es. Ahí estuvo Antonio Gates, 955 recepciones en su carrera, 116 anotaciones, Sí. con un equipo de Cargadores que no era en ese momento de los equipos No era el equipo más sólido, contendientes, digamos, ¿no? de Sí. los equipos más sólidos. Estuvo también el tazón de los profesionales. Sí. Fue All Pro, que es todavía ir más allá del tazón de los profesionales. Y bueno, pues ahí está el Reconocido durante muchas campañas como el mejor en su posición, Alex, ¿no? Sí. De manera indiscutible, incluso muchos pensaban, los propios relatores lo decían, este es el prototipo del ala cerrada de los equipos de la NFL. Sí, hasta que llegó Shannon Sharp Así es. a hacer a un ladito a Antonio Gates. No lo desapareció del mapa porque sigue teniendo el récord de más anotaciones para un ala cerrada. Exactamente. Pero sí era el prototipo en los 90s Sí. para un ala cerrada muy fuerte, muy alto, muy duro. Gran bloqueador, muy gran buen bloqueador. Sí, Ujú. bloqueaba más de lo que recibía, pero Sí. finalmente sigue teniendo el récord de anotaciones. Muy bien, hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Impedidos de comparecer en el torneo abierto de Barcelona, mejor reconocido como el Conde de Godó, 2 de los mejores raquetistas de la actualidad han confirmado tristemente que tampoco podrán presentarse en el certamen madrileño. Habiendo iniciado la temporada de los torneos que se desarrollan en la superficie de arcilla, algunos de los especialistas en estas canchas ya se alistan para tomar parte en los mismos y culminar en el legendario certamen de Roland Garros. Carlos Alcaraz, el tenista murciano, el más joven en ubicarse en el puesto número 1 del mundo, ratificó que estará en la capital española para disputar el torneo abierto de Madrid. Lamentablemente, el propio Carlos Alcaraz confirmó que ni su coterráneo Rafael Nadal ni tampoco el serbio Novak Djokovic estarán en la ciudad de Madrid, pues ambos raquetistas se encuentran convalecientes de distintas lesiones. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Hemos hablado de jugadores ofensivos y ya nos reclamó nuestro productor, el ingeniero Alan y Ávila, y que los jugadores defensivos, hay un montón de casos que andaban de cargadores, de electricistas, de telefonistas, y que de repente alguien les vio el volumen de la espalda y dijeron, ¿qué está haciendo aquí cargando cables de teléfono? Hay que llevarlo al emparrillado. Bueno, no es exactamente el caso, pero trascendió porque además alineó con uno de los equipos más populares de la NFL, no solamente en los Estados Unidos, sino también en México, los Acereros de Pittsburgh. Y estamos hablando de James Harrison. ¿Qué podríamos decir, Alex Aguirre, de este extraordinario, cuán longevo jugador de fútbol americano, James Harrison? Me agarraste de bajada, mi querido Ed, porque Sí. de a Pittsburgh no lo sigo, ¿no? No, que no eres tú fanático de los Acereros. Bueno, es que esa generación, todo mundo era fanático de los Acereros de Pittsburgh porque habían conseguido la friolera de 4 supertazones. Ahí lo tenemos ya en pantalla con su clásico número 92. Un jugador tremendamente explosivo, cualquier cantidad de capturas de mariscal de campo y además muy alejado de las lesiones. Alex Aguirre. Sí, un jugador muy fuerte, Sí. ganador del Supertazón con los Acereros de Pittsburgh. Sí. Él jugó para la Universidad de Kent State Golden,
¿Dónde está La eso? Universidad de Kent State, la Universidad Estatal de Kent, los Golden Flashes, los rayos dorados. Imagínense usted, ¿dónde está eso? Si ponemos el mapa de los Estados Unidos, les aseguro que nadie va a saber la ubicación geográfica de esa institución. Y luego, Fue firmado como agente libre por los Acereros en el 2002. sí, En el 2002 llega a los Acereros, fue 5 veces Pro Bowl y también ganó 2 supertazones con los Acereros, el 40 y el 43. así es. Un Entonces, jugador muy rendidor, muy cumplidor y con cualquier cantidad de marcas como jugador defensivo de los Acereros de Pittsburgh. No en balde, ha sido el único jugador no reclutado en el draft Así es. que se llevó el nombramiento del el mejor jugador defensivo del año. Así es, imagínense ustedes. Y a todos los buscadores de talento se les pasó de noche. Ahí seguramente a todos les habrán hecho un muy buen descuento del bono o del incentivo que esperaban recibir hacia fin de año. Y vamos a hacer arbitrariamente la conclusión de estos jugadores que nunca fueron elegidos en el draft y que trascendieron en el fútbol americano profesional de la NFL. Adam Vinatieri, en la posición de pateador, que no siempre es, digamos, suficientemente apreciada. Algunos los consideran incluso como jugadores de segunda categoría. Hay quienes sostienen, los más puristas, que eso de andar haciendo puntos extras y goles de campo nada tiene que ver con el resto del deporte. Pero en términos históricos y anecdóticos, habrá que decir que ha habido algunas patadas de gol de campo y algunas concreciones de punto extra que han dado títulos de campeón de la NFL, y Adam Vinatieri de eso puede platicar largo y tendido. Alex Aguirre. Sí, un jugador que viene de los Admirals de Ámsterdam, de la extinta NFL Europa, Ajá. que antes también tuvo un paso pequeño por el fútbol arena de los Estados Unidos. Okay. Y bueno, llega en 1996 a los Patriotas de Nueva Nueva Inglaterra, Inglaterra, donde gana 6 supertazones. Así es. Pero no solo eso, juega 2 más con los Colts de Indianapolis, ¿no? Ajá. Entonces, un jugador histórico. Bien lo dices tú, ¿qué tienen que ver los pateadores en un deporte que se juega con las manos? Así es. Pero ha habido muchísimos juegos que se han ganado o se han perdido Así es. gracias al pateador. Sí, y bueno, en la postemporada que concluyó justamente de la campaña que nos ha antecedido en la NFL, vimos equipos que al carecer de un pateador suficientemente confiable, tenían que arriesgar de más, y ya se acordó el productor que trae ahora curiosamente el jersey de los Cuervos de Baltimore, no, pero se acordó de los Vaqueros de Dallas. Dice, ¿quién necesita un pateador? Pues los Vaqueros de Dallas necesitan uno suficientemente confiable. Alex Aguirre. Y 8 de los 10 equipos de la LFA también necesitan ¿También? pateadores. Sí. La verdad es que es difícil. Mucha gente pensaría que en México, por la cuestión de la cultura del fútbol asociación, podría haber buenos pateadores, pero realmente patear Sí. un balón, un ovoide, Sí. no es tan sencillo. No, es muy complicado. No tienes la forma perfecta de la esfera. Ok. Tienes una esfera en medio del balón, pero tienes 2 puntas, Sí. que aparte lo estás pateando de manera vertical. Ok. Lo tienes que elevar, lo tienes que pasar en medio de unos postes. Sí, le tienes que dar una muy precisa dirección. Así es, son más pequeños que la portería de fútbol de fútbol asociación. Vuela más en el aire lo mueve más fácil. Sí. Hay que tomar en cuenta también las costuras Sí, del también. balón, Ujú. la agujeta con la que es cerrado, entonces sí es bastante complicado patear. Y bueno, Adam Vinatieri dio cátedra de Sí. cómo se patea el fútbol americano. Y en este momento podríamos hablar en la NFL de algún pateador que sea referente, o que digas, no, mira, este tipo, los goles de campo de 50, de 55 yardas o más son rutina. Los puntos extra los mete hasta de reversa. Yo no reconozco así de bote pronto, Alex, un pateador con esas características, o que se le pudiera acercar a un personaje tan notable como Adam Vinatieri. Mira, por ahí estuvo Jason Neelam, que de hecho durante muchos años tuvo la marca del gol de campo más largo en la historia de la NFL con 53 yardas. Ok. Hay que considerar también que lo hizo en la ciudad de Denver, en Colorado, que es una ciudad muy alta, Muy donde, alta. donde el balón, Y en un estadio al aire libre. en un estadio al aire libre, donde el balón vuela más, Sí. tiene más distancia el pateador. Por ahí Jason Neelam pudiera ser de los pateadores que le pueden hacer tal vez un poquito de sombra Ok. a Vinatieri. De los actuales,
realmente no hay uno que tenga la potencia de pierna que tuvo Vinatieri. Ok, y del fútbol americano que se practica en México, en las universidades o en la LFA, ¿qué hace falta, Alex Aguirre, para que haya más pateadores de calidad? Porque por supuesto podríamos hablar de los legendarios mexicoamericanos, incluido Raúl Alegre, aunque ya lo estoy escuchando. Su acta de nacimiento dice Torreón, Coahuila. Sí, pero tiene 50 años viviendo en Estados Unidos. Efrén Herrera y algunos más que pasaron por distintos equipos de la NFL. Por supuesto, Rafael Septién, que tuvieron incluso títulos de supertazón. ¿Qué hace falta para que surjan pateadores, Alex Aguirre? Que el acta de nacimiento de Rafael Septién dice Querétaro, pero nunca vivió en Querétaro. Nunca vivió acá. ¿No? Ajá. ¿Qué le hace falta? Que tomen en serio la posición, que se pongan a entrenar, que haya un entrenamiento específico. En Estados Unidos, tanto en el colegial, desde la preparatoria, colegial, profesional, tienen algo que le llaman the bubble, la burbuja. Okay. Es un lugar completamente cerrado. Aislado Completamente, donde además pueden simular las condiciones del del estadio donde van a jugar a la siguiente semana, y las 2 o 3 horas que dura el entrenamiento está el pateador pateando balones. No hace otra cosa más que patear balones. Acá de repente todavía ves, sobre todo en las categorías menores de intermedia hacia infantiles, linebackers que pues, le pegan bien al balón, entonces los ponen a pegarle al balón, o a linieros que no juegan mucho como linieros, entonces pégale al balón. Incluso todavía en la LFA, me acuerdo mucho del caso de Félix, el Kiki Guerrero, jugador queretano, que con los Raptors del Estado de México, del Valle de México, era ala defensiva pateador. Y aparte pateador. Entonces tú veías al pateador con el número 99. Muy extraño. Y decías, oye, y aparte Kiki es un hombre bastante robusto y bastante agresivo, entonces no solamente pateaba, sino que iba a taclear. Ándale, pues. ¿No? Entonces se necesita eso, que se especialice la posición. Por eso los equipos especiales son especiales, porque cada uno de ellos tiene una función específica. Muy específica. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Resultado de toda la atención mediática que provoca la realización del llamado draft de la NFL, es muy común que los aficionados consideren que los grandes jugadores de distintas épocas fueron elegidos siempre en las primeras rondas. Anecdóticamente hablando, es claro que hay muchos ejemplos a lo largo de la historia reciente del draft de la NFL, donde esta percepción se cae drásticamente y algunos de los casos son francamente muy reveladores. Kurt Warner, mariscal de campo de los Carneros de San Luis, ganadores del Supertazón número 34, no fue electo en el draft y debió pasar por muchas vicisitudes para poder llegar a lo más alto de la NFL. Como ese ejemplo, se pueden mencionar a varios muy relevantes, como el nombre del pateador Adam Vinatieri, ganador de 4 juegos de Supertazón, quien tampoco fue escogido en ninguna de las rondas del draft y a pesar de ello, brilló con luz propia en la NFL. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo, y hemos elegido esta oportunidad y este día para hablar de lo que va a comenzar a ocurrir el día de mañana allá en la ciudad de Kansas, una ciudad profundamente identificada, por supuesto, con el fútbol americano, que es la ciudad anfitriona de la versión 2023 del draft. Y hay, muy diversas perspectivas para observar este fenómeno, no solamente desde la parte financiera, económica, deportiva, sino también lo que tiene que ver con anécdotas de vida. Y algunos pensarían que normalmente el jugador que es elegido el primero en la primera ronda, como le dicen los norteamericanos, en el pick número 1, es decir, en el orden primero de la primera ronda, el número 1 de toda la selección colegial, pues ese tiene que ser un fenómeno del fútbol americano. Si es elegido como el número 1 de entre miles de talentosos jugadores, pues aquel debe ser seguramente una garantía de éxito en la NFL. Pero la verdad es que nada más alejado de la realidad, y más bien hay una gran cantidad de historias que han sido llevadas incluso a la literatura para hablar de esos grandes prospectos que nunca lograron consolidarse en la NFL. ¿Tú recuerdas alguno de esos elementos, alguno de esos jugadores, Alex, que haya sido elegido como número 1? Algunos incluso llegaban
con el trofeo Heisman bajo el brazo. ¿Y qué es ese trofeo Heisman? Bueno, el reconocimiento que se le entrega al que es reconocido, al que es valorado, al que es honrado como el mejor jugador de fútbol americano universitario en los Estados Unidos. A veces ni con esas cartas credenciales trascienden en la NFL. Alex Aguirre. Para mí, en lo personal, la peor primera selección que ha habido en la historia de la NFL se llama Tim Tebow. Ajá. Dio mucho de qué hablar, fue de los mejores jugadores de los Gators de la Universidad de Florida, los Lagartos de la Universidad de Florida. Muy mediático. Llegó con el trofeo Heisman, como bien lo dices tú, muy mediático. Sí, todos los medios de comunicación lo atendían, daba entrevista, cobraba lo que se le antojaba el jovencito. Así es, líder, motivador, Sí. cristiano. Con muy buena presencia. Muy buena presencia. Sí. Llega a los Broncos de Denver, juega un partido de postemporada y se acaba Tim Tebow. Todavía hace un par de años intentó jugar como ala cerrada con los Jaguars de Jacksonville, Sí. haciendo lamentablemente el ridículo. Creo que todavía por ahí anda jugando en las ligas pequeñas, fútbol arena, una cosa así. Pero para mí, en lo personal, mucho medio de comunicación, mucha algarabía, muchas luces, Sí. y nada que dio a la NFL. Sí, la marquesina y la pasarela le sirvieron de muy poco al momento en el que llegó al emparrillado. Bueno, hicimos una selección, otra vez reiteramos, porque ya saben que el productor es aquí el que impone las reglas, nos prende el micrófono, nos apaga las luces, él decide qué es lo que se va a realizar. Ya hay algunos nombres que voy a compartir con ustedes y con Alex Aguirre, que a mí me llamaron profundamente la atención y no hace mucho tiempo. ¿Tú te recuerdas de un jugador egresado de la Universidad de Michigan que llegó a alinear con los Delfines de Miami de nombre Jake Long, que fue elegido número 1 del draft hace más o menos 13 o 14 años y que ya se retiró en el 2016? Jake Long. ¿Quién era Jake Long y qué pasó con él cuando jugó varias temporadas en la NFL? ¿Qué podríamos comentar de eso, Alex Aguirre? Un jugador que fue, ¿cómo te lo puedo decir? Más allá de la decepción. ¿Ah, sí? Un jugador que llamaba la atención por su fortaleza física. Ajá. Jugador que se esperaba mucho de él, Sí. pero a la hora que llega con los Delfines pasó de noche. No sé incluso si jugó una temporada completa con los Delfines. O sea, sí estuvo en la temporada, pero que haya jugado los 16 partidos de la temporada regular. Tackle defensivo, que no pudo con la fuerza de la liga, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, hay otro nombre que a mí me llamó la atención, y hace apenas 7, 8 temporadas atrás, en el 2015, fue la primera selección global, permítanme ustedes el término, James Winston. ¿Quién era James Winston? Que en el 2015 se llevaba todos los titulares deportivos, todo el mundo lo entrevistó y después desapareció en la NFL. Alex Aguirre. Sigue activo, está con los Santos de Nueva Orleans como quarterback de respaldo, pero James Winston fue seleccionado por los Bucaneros de Tampa Bay. Ok. Tuvo la mala suerte de que Tom Brady se saliera de los Patriotas de Inglaterra porque entonces y cayera. el señor estadística, el mejor jugador de toda la historia de la NFL hasta el momento, llegó a ocupar el lugar de James Winston. Jugaba con el número 12 también. Sí. Y al momento en que llega Tom Brady le dice, con orgullo te doy mi jersey número 12. Fue lo único memorable que hizo James Winston. Y sigue activo con los Santos de Nueva Orleans, pero sí en un perfil muy bajo. Bueno, pues ya estaremos pendientes de lo que suceda en el llamado draft de la NFL, la jornada o las jornadas o el periodo de selección del talento universitario que desea incursionar en el fútbol americano profesional. Pues no nos resta tiempo más que para despedirnos. Alex Aguirre, gracias. Nos vemos en la próxima. Nos vemos la próxima semana. Movimientos interesantes que hicieron los Gallos Negros en un intercambio de quarterbacks. Ok. Pensando ya en la temporada 2024, la temporada 2023 para Gallos Negros, pues ya se terminó. Sí, lamentablemente incluso en la jornada más reciente volvieron a perder, ¿no? Sí, llevan un récord de 0-7, van a visitar al invicto, a los caudillos de la ciudad de Chihuahua, donde seguramente, espero me equivoque, pero seguramente vendrán cargando su octava derrota en la temporada.
Bueno, pues gracias a Alex Aguirre, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.